Bienvenidos. Una vez más les agradezco que nos acompañen en nuestro programa. En esta oportunidad vamos a poner en pantalla una entrevista con un juez nacional perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones. Esto es un hecho poco frecuente en la televisión argentina porque no suele haber muchas entrevistas con jueces que hablen de temas que no sean sobre un proceso judicial que se esté llevando. El juez Lee Rossi, que nos acompaña hoy, es el vicepresidente de la International Judicial Academy, organización internacional de jueces que agrupa a magistrados de más de 100 países de los 5 continentes. Y este año recibirá el premio Guzzi por su trayectoria como educador, por su actividad en la formación de jueces. Como podemos ver por sus antecedentes, es poseedor de un profundo conocimiento del ámbito judicial y es una palabra autorizada en temas que tienen que ver con este ambiente. Le preguntamos a juez Lee Rossi cuál es el interés que los jueces tienen en Asia y qué están haciendo para intercambiar estas experiencias. Así que lo mejor es que ustedes mismos escuchen sus respuestas. Rossi, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado para poder hacer esta entrevista. Y en primer lugar quería preguntarle, quería que se introduzca, que nos cuente cuáles son las funciones que usted realiza, qué tipo de organizaciones judiciales está representando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención que nos dan. En mi caso particular, soy juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desde hace 6 años. Y los 17 años previos he sido juez de primera instancia, de modo tal que integro el Poder Judicial de la Nación hace muchos años y hace aproximadamente 18 que vengo trabajando en el tema de la educación judicial, habiendo tenido oportunidad de estudiar en el extranjero, y actualmente soy el director general de la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales, que desarrolla sus actividades para todos los jueces de América Latina, no tan solo en el continente latinoamericano, sino también en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Sabemos que por su trayectoria ha estado muchas veces en países asiáticos, ha visitado la India en varias oportunidades, China. ¿Qué conclusiones nos puede contar de sus visitas, de cómo es el ámbito? Bueno, sí, afortunadamente pude visitar a los 2 gigantes asiáticos. He estado en India ya en 3 oportunidades y en China en 2. Y ahora próximamente visitaré Vietnam, Indonesia y las Filipinas en el resto del año. El Asia brinda una oportunidad enorme para los jueces de otras latitudes, para saber cómo se resuelven conflictos en magnitudes enormes que realmente es difícil de imaginar en países como los nuestros. Pero además encierra una sorpresa muy grande, y es que los jueces tenemos problemas semejantes en todas partes del mundo. Cualquiera sea el lugar del mundo donde nos encontremos, finalmente los problemas con los que nos encontramos son parecidos, aunque las legislaciones que apliquemos sean distintas, aunque las idiosincrasias sean distintas, aunque la cultura jurídica sea distinta. Finalmente, en lo que hace al oficio del juez, a lo que el juez tiene que hacer, al rol del juez, me refiero al rol institucional del juez, finalmente hay similitudes muy grandes y oportunidades entonces para poder discutir esas problemáticas comunes. Nosotros estamos familiarizados en un tipo de derecho, el derecho romano, que tiene una base histórica.
Esto parece ser muy diferente a lo que pasa en Asia. Asia no tiene la misma base filosófica ni cultural que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos entender el derecho de ellos? ¿Cómo lo podemos ver desde Occidente? Es cierto. Bueno, durante muchos años los occidentales hemos discutido en las diferencias que hay entre el derecho continental de raigambre en el derecho romano y en el clásico derecho francés, y por el otro lado el common law, es decir, el sistema que rige a los países de raigambre anglosajona. Respecto de Asia se nos abre un nuevo desafío. Como recién estábamos diciendo, las tradiciones jurídicas son distintas, pero también es cierto que estamos frente a un proceso de globalización muy grande, en el cual ninguno de los sistemas habrá de perdurar como puro. Ya hace muchos años, una institución tan prestigiosa como el UNIDROIT ha demostrado que el common law cada vez tiene más instituciones del derecho continental, y el derecho continental también se nutre de soluciones del common law. Y lo mismo está pasando con el Asia. Es decir, cada vez es más la interrelación que hay, y los países finalmente, a raíz de los contratos internacionales, las leyes internacionales, los tratados internacionales, finalmente tienen vasos comunicantes que permiten la interrelación de los diferentes sistemas jurídicos de una manera que era inconcebible hace 40 o 50 años atrás. De modo tal que no, si bien es una tarea compleja, no es tan compleja como la podríamos haber imaginado, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes. Las cosas en ese sentido se van simplificando porque, repito, hay un proceso de globalización que además obliga, hay una internacionalización del derecho que además obliga a nosotros como jueces en cualquier latitud estar actualizados y conocer cómo funciona, cómo trabaja el derecho en diferentes latitudes y con diferentes realidades. Por otra parte, la diversidad cultural, más que un problema, creo que es un elemento enriquecedor del derecho. El derecho mismo es un producto cultural, y entonces hacia la riqueza de la cultura cuando hay diversidad. La uniformidad ahoga la cultura, no la enriquece. Desde Asia, ¿qué es lo que están demandando desde los jueces occidentales? ¿Qué áreas les están interesando en especial? Bueno, principalmente hay un área que es muy importante, que es la referida a los tratados internacionales y a los contratos internacionales, por este fenómeno que mencionábamos hace un rato. Pero además hay muchos mecanismos de funcionamiento del sistema de justicia que también son de común interés. Por ejemplo, los medios alternativos de resolución de controversias. Cuando digo esto no me refiero exclusivamente a la mediación o al arbitraje, sino a los más diversos mecanismos de negociación que existen. Porque justamente como el comercio internacional tiene un dinamismo que él es propio, también es preciso que lo haya en materia de negociación. El tema referido a los tratados internacionales, particularmente con temas tan diversos como la trata de personas, como el lavado de capitales, hace que los jueces también se vean envueltos en realidades distintas. Y finalmente algo que es permanente, que son los derechos humanos, y que es una preocupación constante, más allá de la nacionalidad y más allá del lugar en el cual el derecho sea aplicable. Es decir, debe haber, y esto es cada vez más, hay más conciencia en esto, una base común de respeto en materia de derechos humanos. Una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención es que en Asia conviven diferentes tipos de justicia. Cosa que acá, bueno, uno sabe que tienen unos tribunales que van a resolver sus problemas. En cambio allá hay tribunales étnicos, hay países que tienen, sería un tipo de tribunal étnico también, ¿no? Pero aplican la sharia o la ley coránica para resolver sus disputas, y muchas veces da la sensación como que se superpondrían las distintas justicias. ¿Cómo resuelven esto ellos allá? Bueno, este es un desafío que verdaderamente tiene el derecho en general. Y digo, no solamente es un desafío de los países asiáticos, es un desafío en el África, y es un desafío en Europa, donde hay corrientes inmigratorias
que vienen desde el África o desde el Asia con sus propias creencias, sus propios valores, su propia conformación axiológica. Y de nuevo, el derecho es un producto cultural, pero acá debemos pensar también que inequívocamente debemos trabajar para solucionar este desafío. No es sencillo, es un tema sumamente complejo, porque el derecho está sustentado sobre una conformación axiológica que en definitiva depende de una serie de valores establecidos por una comunidad cultural. A lo que se suma cuando en un mismo país hay pertenencias culturales diversas. ¿Y cómo solucionar eso? No es sencillo, es algo complejo, pero que sin embargo es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Y justamente las asociaciones de jueces, la conformación de jornadas internacionales, la interrelación y los estudios comparados son elementos fundamentales para que los jueces, en lugar de estar encerrados en sus propios parámetros culturales y en sus propias sociedades, se puedan abrir y puedan ser eficaces a la hora de solucionar los conflictos que derivan de estos desafíos culturales a los cuales hacíamos referencia. ¿Usted considera que pueden convivir esos tipos? ¿Algún tipo de justicia tiene que primar sobre otras? No sé si es una cuestión de primacía. Yo creo que en un espacio geográfico a veces conviven distintos tipos de cultura y es un desafío, ya no solamente de los jueces, sino de los legisladores, de los gobernantes, de la sociedad en su conjunto, del sistema educativo, de la sociedad en su conjunto, en poder convivir con distintas estructuras de valores en la medida que ello no vaya en contra de el libre albedrío, la libertad personal, los valores y por supuesto la seguridad personal o la vida de los otros. Y creo que el elemento clave, la palabra, digamos, determinante en esto es la tolerancia. Es decir, queda marginado de este proceso aquel o aquellos que pregonan la intolerancia, que pregonan, digamos, el quiebre de los valores democráticos sobre los cuales debe fundarse una sociedad. Sí, lo que pasa es que es complicado porque al haber distintos valores culturales el límite también a veces no es muy claro. Es un proceso sumamente complejo y muy difícil de trabajar. Pero fíjese, por ejemplo, el caso de lo que ha sucedido recientemente en Francia, con el tema, en el sistema educativo me refiero, no es un tema que va a tener consecuencias judiciales, pero no es un tema judicial propiamente dicho, sobre la vestimenta que le corresponde a las estudiantes mujeres que pertenecen a un grupo cultural diferente al predominante en la República Francesa. Y todo esto ha derivado en una enorme controversia nacional que seguramente finalmente sea dilucidada en los tribunales, porque engloba derechos constitucionales básicos. Y es donde se suscitan los llamados casos dilemáticos. Es decir, donde al juez se le plantea el dilema entre dos derechos constitucionales. No es que haya uno bueno y uno malo, sino que hay una confrontación entre dos derechos. Y entonces ahí es donde se produce un cruce cuya decisión de algún modo marca el futuro de la sociedad. Por eso es importante que los jueces seamos conscientes de los valores y de la importancia de las decisiones para la sociedad, es decir, para la formación y el desenvolvimiento de la sociedad. No jueces encerrados en su despacho, jueces que sepan hacia dónde va palpitando la sociedad, que posean una cosmovisión, es decir, hacia dónde va el mundo. Y finalmente eso los hará más aptos para resolver más adecuadamente conflictos tan complejos como estos. A veces parece un poco difícil cuando hay alguien que es muy creyente en lo religioso. En algún momento quienes son creyentes fervientes van a poner primero la obediencia a Dios por sobre la obediencia a la justicia ordinaria. Eso a veces creo que está llevando en un camino de colisión a estos dos temas. ¿Usted piensa que esto se va a poder controlar de alguna forma? A ver, este es un conflicto íncito en el hombre desde tiempos inmemoriales
y seguramente, como tú dices, Marcelo, se prorrogará y seguirá existiendo mientras la humanidad exista. La frase tan antigua como dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César muestra que este dilema existe, que es real, no es fácil de solucionar y a veces diría que en algún caso es casi imposible, pero es bueno que sepamos que el dilema existe, es bueno que sepamos entenderlo y es bueno que encontremos soluciones al menos a la mayoría de las situaciones, y con eso nos podemos dar satisfechos por crear un ámbito de convivencia común de personas que piensan distinto, que creen distinto, que se desarrollan distinto, porque en definitiva esa diferencia es la que enriquece a un sistema democrático. La democracia se enriquece con las diferencias, no con las uniformidades. De modo tal que no hay que tener miedo a esas diferencias, no hay que valorarlas poco, no hay que menospreciarlas. Es un desafío grande, es difícil, a veces es sumamente difícil, pero finalmente es enriquecedor. Y el valor de la tolerancia creo que es un elemento que tal vez nos ayude a afrontar estos problemas crecientes y estos problemas que, repito, y en esto estamos de acuerdo, son de muy difícil solución a veces. Uno de los temas que se ha hablado mucho últimamente, que está muy en boga, es el tema de los derechos intelectuales, las patentes. Se ha acusado a muchos países asiáticos de no respetar estos derechos. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, es cierto, es uno de los temas más controvertidos en el derecho en el mundo, ¿no? Por un lado, los países que sostienen a rajatabla un cumplimiento de las patentes, por el otro, a quienes abogan a la libre circulación de los derechos intelectuales. La ciencia y la tecnología han avanzado tanto y de manera tan importante en las últimas décadas, que obviamente nos obliga a rever algunos cánones que parecían definitivamente establecidos hasta hace algunos años. Por supuesto, hay muchos intereses en juego. Y por supuesto los jueces tenemos que tener claro esto a la hora de tomar decisiones. Y los legisladores a la hora de establecer el marco regulatorio. Seguramente las soluciones no pasan por un extremo ni por el otro. Seguramente lo que habrá que buscar es, por un lado, la protección de la inventiva, la protección de aquellos que han puesto su talento en beneficio de la sociedad y respetándoles los derechos que legítimamente les pueda asistir a través de una marca o de una patente, pero también respetando los derechos de la sociedad a la salud, a la libre circulación de las ideas, a la cultura. De nuevo, estamos ante un tema sumamente complejo, que no es esto prerrogativa de los jueces poder solucionar, porque debe pasar por un tamiz legislativo anterior, y aquí también están los intereses nacionales en juego, de modo tal que también es un proceso largo, es un proceso complejo. Finalmente tampoco sirve un derecho si no lo puedo ejercitar, y por el otro lado los derechos de la sociedad, que también deben ser defendidos, y justamente la buena legislación, el correcto funcionamiento de las instituciones, la libre circulación de las ideas, es un elemento, digamos, fundamental para poder entender esto y que sea motivo de progreso y no de estancamiento de las sociedades.
Los jueces, más allá de que deberían ser independientes de sus sistemas políticos en los cuales están inmersos, hoy podemos considerar que están alineados de acuerdo a la política de cada país. Por ejemplo, la justicia estadounidense se alinea detrás de un modelo de sistema, por ejemplo, de patentes, que es diferente a lo que puede ser la justicia china o francesa. Podríamos decir que básicamente sí. Por supuesto, empieza a haber voces disidentes en todos lados y por supuesto muchos jueces creen y creemos que las soluciones deben compatibilizarse. Pero es cierto que hay algunos que se embanderan en determinada posición. No es lo mejor. Creo que los jueces tenemos que escuchar a todos. Creo que los jueces tenemos que analizar todas las posibilidades, y los legisladores a la hora de legislar y buscar las mejores soluciones para nuestras sociedades, y esa es nuestra responsabilidad. Más que el doctrinarismo, lo que tenemos que buscar es el bienestar de las sociedades a las cuales servimos. Nos comentaba al principio de la entrevista que va a viajar a 2 países asiáticos. ¿Cuáles son sus planes ahí? Efectivamente. Próximamente habré de visitar Vietnam e Indonesia. Como estábamos diciendo, el Asia ofrece oportunidades muy grandes para la interrelación entre los jueces de América Latina con los jueces asiáticos. Tradicionalmente los jueces de América Latina nos hemos comunicado con jueces europeos o jueces de los Estados Unidos, pero bueno, llegó la hora de ver otras realidades y discutir con nuestros colegas de otros lados, y hemos encontrado un eco muy grande en todos los países que hacen al sudeste asiático. Es decir, ya no estamos hablando de los 2 grandes gigantes asiáticos, digo, la República Popular China o la India, sino que ahora estamos refiriendo a países que conforman un espectro, inclusive asociados entre ellos, una suerte de Mercosur de los países del sudeste asiático. Y bueno, así como hay una interrelación a nivel legislativo, así como hay una interrelación a nivel del poder ejecutivo, creemos provechoso que haya o empiece a haber una interrelación entre jueces de esos países con los nuestros, siendo que además el comercio entre esos países y los países de nuestra área latinoamericana se está incrementando día a día, y con ellos temas de comercio internacional, temas de transporte, temas de seguros por las mercaderías transportadas, temas de migraciones, tema de turismo y traslado de personas. Todo eso encierra posibles situaciones judiciales, y entonces es importante conocer las realidades y las situaciones de cada uno de estos países. De modo tal que se está abriendo una buena oportunidad, a mi juicio, para poder interrelacionar a los jueces de América Latina con los jueces del sudeste asiático sin intermediarios. Esto es lo más importante que perseguimos con nuestra academia, que los jueces de América Latina podemos interrelacionarnos con el mundo sin una intermediación clásica por parte de países desarrollados o llamados desarrollados, porque creo que ya tenemos las capacidades suficientes de uno y de otro lado para poder establecer esa relación directa. Por último, para terminar la entrevista, quería preguntarle sobre el premio Guzzi que va a recibir en Filipinas. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una distinción internacional que realmente valoro mucho. El premio Guzzi es un premio que se ha institucionalizado en las Filipinas desde hace más de 15 años. Lleva el nombre de un patriota filipino que luchó durante la ocupación de ese país durante la Segunda Guerra Mundial, y está dirigido a los que son los trabajadores de la paz en diferentes áreas. La medicina, la cinematografía, el gobierno. En el caso particular de quien le habla, el premio ha sido otorgado por el rubro de la educación institucional, es decir, no la educación en general, sino la educación dirigida a un determinado sector de las instituciones. En el caso mío, por el trabajo que he desarrollado en estos últimos casi 20 años en materia de educación judicial. Así que esto será el próximo mes de noviembre, y realmente lo tomo como una distinción que a través mío se hace a la Judicatura Argentina por el trabajo que ha desarrollado
en pos de unir a las judicaturas latinoamericanas primero y luego de otras partes del mundo. Bueno, doctor, le agradezco una vez más el tiempo que nos dedicó y realmente me parece que ha sido muy provechoso mostrar que los jueces no están encerrados en una torre de marfil, sino que quieren tener contacto con la realidad, que sienten y tratan de interpretar esa realidad. Muchas gracias, Marcelo, esa es la idea. Los jueces debemos, creo, a esta altura de los tiempos, entender cómo funciona la sociedad para poder resolver mejor los conflictos que la aquejan. No tal que en eso estamos trabajando y la colaboración de gente como ustedes en esto es muy importante y muy valorada. Muchas gracias. Bien, nota bastante atípica. No siempre los jueces brindan la oportunidad de conocer su pensamiento y resulta muy interesante ver que no siempre están encerrados en una torre de marfil y que algunos intentan contactarse con los ciudadanos comunes para entender sus necesidades y poder actuar sopesando la realidad de todos los días. En el próximo programa tendremos una persona muy especial. Estará con nosotros el Dr. Yadish Gandhi, fundador de la mayor escuela de la que se tiene registro en el mundo, con más de 40.000 alumnos. Premiado por su labor por la UNESCO y candidato al Premio Nobel de la Paz este año, el Dr. Gandhi no solo educa las mentes de los hombres, sino quiere hacer lo mismo con sus espíritus. No se pierdan este programa, los hará pensar sobre muchas cosas que olvidamos en este mundo tan materialista. Ahora sí me despido, no sin antes invitarlos a visitar nuestra página web www.asiatv.com.ar, donde podrán ver algunos de los programas ya emitidos y dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una semana con más una edición de Asia en Movimiento.